Hoy vamos a hablar sobre las sociedades comerciales. El objeto de las sociedades comerciales es realizar actos de comercio o en general toda actividad que esté sujeta al derecho mercantil. En Colombia las sociedades comerciales se dividen en sociedades por acciones simplificadas, sociedades anónimas, sociedades limitadas, sociedades por comandita por acciones y sociedades colectivas. En este caso vengo a hablarles de las sociedades por acciones simplificadas. ¿Qué son? Es una sociedad comercial de capital innovadora en nuestro país. ¿Qué normas la crearon? Fue creada por la Ley 1258 de 2008 y por el Decreto 2020 de junio del 2009. ¿Cómo se constituye? La sociedad por acciones simplificadas puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Estas sociedades se constituyen bajo un documento privado, el cual debe ser autenticado ante notaría y posteriormente radicado ante la Cámara de Comercio. El documento privado debe constar de la siguiente información. Debe de tener nombre completo, número de identificación y dirección de los accionistas. También debe contener la razón social de la empresa seguido de las palabras SAS, dirección principal de la sociedad o de las sucursales, término de duración de la sociedad, enumeración clara de las actividades a realizar, la cual también puede ser indefinida, capital autorizado, suscrito y pagado, número y clase de acciones, forma y términos en el cual van a ser pagadas estas acciones. También el documento debe contener la forma de administrar con documentos y facultades de los administradores, en cuanto menos un representante legal. ¿Qué órganos administrativos deben constituir las SAS? Los estatutos de la sociedad fijarán los órganos necesarios y sus respectivas funciones. O sea, cómo va a estar organizada la sociedad por directivos y funcionarios, y en cuanto menos debe tener por lo menos un representante legal. ¿Cuál es la responsabilidad de los accionistas, o de los socios, o los dueños de la empresa? Los accionistas responderán hasta el límite total de sus aportes. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la cantidad que el accionista aportó a la sociedad, hasta ahí lo va a cobijar en caso de cualquier problema legal. Gracias. Bueno, mi tema es las sociedades anónimas. La sociedad anónima es aquella sociedad mercantil cuyos titulares son en virtud de una participación en el capital social a través de títulos valores. Existen sociedades anónimas tanto de capital abierto como de capital cerrado. Casi todos los países que hablan hispano o portugueses tienen sociedades anónimas. Las siglas de las sociedades anónimas son las siglas SA, que van seguidas del nombre de la empresa y luego se les asigna la sigla SA. Las sociedades anónimas están compuestas como mínimo por 5 socios y los máximos es ilimitada. La responsabilidad de las sociedades anónimas está limitada y responde hasta el monto o el aporte máximo de cada accionista. Su capital se divide por acciones, por partes iguales por los socios, y su órgano de dirección y control lleva a cabo por medio de asambleas generales accionistas. En esta sociedad anónima es una de las más utilizadas en el país, puesto que su magnitud de liquidación es más asequible, ya que cuando ocurre algún desfalco o algo, ellos solamente pierden lo que ingresó o con lo que fue fundada la empresa, más no tienen que responder absolutamente por nada más. Y si el valor que tiene su empresa no alcanza a asumir los riesgos o las deudas que tiene la empresa, las otras personas que fueron los prestamistas o eso, pierden sus acciones contra ellos. Enseguida, la Sociedad de Responsabilidad Limitada o LTDA. Esta sociedad debe contener o debe tener mínimo 2 socios y como un máximo de 25 socios. Sus estatutos deben contener el nombre, apellido, número de cédula y domicilio de cada uno de los socios. Su razón social, que es el nombre de la empresa seguida de las siglas LTDA. Su capital.
el cual no exige un monto mínimo ni un monto máximo, y tampoco exige un plazo mínimo para ser pagado por ninguno de sus socios. Su responsabilidad, la cual limita hasta el monto del capital. Esto quiere decir que si el capital de la empresa es de 500 millones y tiene deudas por más de 500 millones, la empresa responde hasta los 500 millones, excepto en deudas de naturaleza fiscal y jurídica, la cual la fiscal en estas dos son la de deudas a trabajadores y deudas al DANE. Esta empresa, para ser legal, debe tener el contrato suscrito o de escritura pública, inscripción en el registro mercantil o cámara de comercio, publicación del extracto en el diario fiscal, el titular o el presidente de la sociedad responde ilimitadamente con sus bienes. Gracias. Les voy a presentar la sociedad comanditaria o comandita simple. En esta sociedad encontramos dos categorías de asociados. La primera categoría es de gestores. Ellos administran la sociedad, representan y tienen responsabilidad solidaria e ilimitada por las operaciones sociales de la empresa. Por lo tanto, no dan ningún tipo de aporte económico. El aporte es de trabajo, aunque algunas veces sí hacen aportes económicos. La segunda categoría es de socios comanditarios. Son los que hacen los aportes y no intervienen en la administración de la sociedad y responden por las responsabilidades sociales hasta el monto de sus aportes. Ellos solo hacen aportes de capital, ellos no hacen aportes de trabajo. En la comanditaria simple debe haber como mínimo un socio gestor y un comanditario, y el capital debe pagarse intelectualmente al construirse la sociedad e inmediatamente se haga cualquier reforma. Se integra con el aporte del capital de los socios comanditarios y los socios gestores simultáneamente, y se divide en cuotas de igual valor. El socio gestor, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a un voto, y los socios comanditarios tienen derecho a un voto por cada cuota del capital que posean. En esta sociedad mínimo deben ser 2 socios y no tiene ningún límite de socios para el máximo. Gracias. Mi nombre es Lady Joana Pinilla. A continuación les voy a hablar sobre la sociedad colectiva. La sociedad colectiva predomina las cualidades individuales de quienes se asocian y la confianza que se tenga. La responsabilidad es solidaria y limitada, es decir, que todas responden por las actuaciones que realicen en la sociedad y los otros socios. En la sociedad colectiva encontramos el capital social, que no existe mínimo legal, que las aportaciones de los socios pueden ser económicas o pueden ser en forma de trabajo. El número mínimo de los socios es de 2 y no existe número máximo. En la responsabilidad, la condición de socio es intransferible sin el consentimiento de los demás socios. Encontramos 2 tipos de socios, que son los socios industriales y los capitales. Los industriales son los que solo aportan trabajo social y los capitales aportan trabajo y capital. En el régimen fiscal, las sociedades colectivas tributan por el impuesto sobre las sociedades al tipo del 35%. Y la razón social se conforma con el nombre completo o el apellido de alguno de los socios, seguido de las expresiones y, compañía, y, hermanos, y, e hijos u otras análogas. Muchas gracias.